Gloria a Dios. Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos de su programa, El Redil de Salvación presenta. Estamos aquí una vez más para dar la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial en esta programación de hoy, que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes de las maravillas de nuestro Padre Celestial. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos que se conectan vía esta programación por el canal Cana TV de Activa 25 para ser visualizado vía cable. Y también los que están conectados por Facebook Live, donde la palabra de Dios sigue fluyendo con poder. Vamos de inmediato a tener una oración para así dar comienzo a este programa en el día de hoy. Padre eterno, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te pedimos que toque los corazones en este día a través de la programación que vamos a iniciar o estamos iniciando, para que tú seas que obre en los corazones. Bendice a cada persona que se conecta en este programa, en todas partes que estén. Aquí en Verón, Bávaro, Punta Cana, Higüey, en otros países, vía las redes sociales. Gracias, Señor, te damos a ti y permite que podamos desarrollar esta programación para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de tu amado Hijo, el Mesías Yeshua. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, esta tarde vamos a tener una programación súper importante. Vamos a tener la continuación de la primera parte que estuvimos hablando acerca de los pactos y la promesa para Israel, de acuerdo al desarrollo de las 12 tribus, las promesas que están enfocadas en las 12 tribus de Israel, pueblo de Dios, y qué implicación tiene eso para estos tiempos y en el Evangelio. Así que no se mueva de sus asientos. Vamos a estar compartiendo en el día de hoy con nuestro hermano Juan Francisco, evangelista del Redil de Salvación, que vamos a desarrollar este tema junto a ustedes que están ahí conectados en el día de hoy. De inmediato vamos a empezar escuchando una alabanza que está relacionada a los huesos secos que vio el profeta Ezequiel. En el capítulo 37 de Ezequiel se habla de unos huesos secos. ¿Quiénes son esos huesos secos? Vamos a escuchar esta alabanza. Adelante, Darinel. Palabra de Dios proferir, oigo la voz de Ezequiel, a huesos secos decir, vivir otra vez, aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez, aquellos que duermen, los que no viven, vivir. Tropas se listan para batallar.
renunciar. Desperta del resto de Sion a toda nuestra salvación. Vivid otra vez aquellos que duermen, los que no viven. Vivid otra vez aquellos que duermen, los que no viven. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas para adorar. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas. Espíritu, sopla en la vida estos huesos de los cuatro vientos. Espíritu, sopla en la vida estos huesos de los cuatro vientos. Espíritu, sopla en la vida estos huesos de los cuatro vientos. Espíritu, sopla en la vida estos huesos. El Espíritu Santo soplando sobre los huesos secos. De eso trata esa alabanza, hablando de la profecía que tiene que ver con la restauración de Israel, las tribus perdidas. Y el Padre ha estado cumpliendo esa profecía a lo largo del tiempo, desde que vino el Mesías. El Padre Todopoderoso está haciendo obras maravillosas a través de su Espíritu Santo con su pueblo, que está rescatando de todas partes del mundo, levantándolo de la tumba, resucitándolo de entre los muertos para vida eterna. Es una bendición maravillosa. En esta preciosa tarde les recordamos que vamos a estar hablando acerca de la promesa o las promesas que hizo Yahweh a su pueblo, las promesas que tienen que ver con la bendición dada por Dios y los pactos. La promesa de la bendición dada por Dios a su pueblo y los pactos. Estuvimos desarrollando ese tema hace un par de semanas y hoy continuamos con esta segunda parte que tiene que ver con ese tema de tanta importancia para el pueblo de Dios, para los escogidos que Dios ha llamado. Así que no se mueva de sus asientos frente a su televisor, porque vamos a estar hablando de ese tema junto a nuestro hermano Juan Francisco Guzmán. Así que ya saben, preparen sus cuadernos y sus lápices para hacer anotes y para que puedan aprender de las maravillas de nuestro Padre Celestial. Les recordamos también que estamos en la Plaza Velero en el tercer nivel. Ahí estamos reuniéndonos
durante la semana, los martes para los estudios bíblicos, los miércoles servicio de oración, 8 de la noche, tanto martes como miércoles. Jueves están los jóvenes también dando servicio. Los jóvenes ahora están en la calle tirados dando servicio al aire libre. A las 8 de la noche estamos llevando el evangelio por todos lados. Los viernes están los caballeros reuniéndose en el templo a las 8 de la noche. Los sábados están los niños del Redil de Salvación a las 7 de la noche en la congregación, en su escuelita bíblica. Todos están invitados para que puedan disfrutar con sus niños de esa bendición maravillosa de escudriñar las Sagradas Escrituras con los niños. Y los domingos a las 7 de la noche estamos reunidos para adorar a Dios en nuestro servicio de adoración y de evangelización en nuestro templo, el Redil de Salvación, recordándole que el Redil de Salvación es un lugar de refugio para tu vida, donde el Espíritu Santo trabaja en los corazones y hace milagros y maravillas restaurando vidas. Es una gran bendición poder estar compartiendo con ustedes de la palabra de nuestro Padre Celestial en nuestra congregación, el Redil de Salvación. Así que no se queden. Vamos a estar adorando a Dios con todo el corazón. En el día de hoy, pues nosotros vamos a ya casi a comenzar con el tema que le prometimos. Prepárense que después de este corte vamos a entrar en el desarrollo del tema que tenemos para todos ustedes. Después del corte regresamos. Adelante, Darinel. Caigan aquí, que tu fuego arda más y más, expandiendo vidas en las naciones. Queremos gritar que Cristo vive, vive. Queremos gritar que Cristo salva, salva. Queremos gritar que Cristo viene. Amén. Aquí estamos nueva vez con todos ustedes en esta programación, el Redil de Salvación presenta. En esta ocasión, continuando con el tema que hemos estado anunciando, la promesa de la bendición y el pacto para el pueblo de Israel. Damos la bienvenida a nuestro hermano Juan Francisco Guzmán. Que Dios le bendiga pastor. Ricamente. Un honor tenerle aquí otra vez. Amén. Para desarrollar este tema tan importante que estuvimos desarrollando hace par de semanas. Amén, amén. Todopoderoso es bueno y damos la gracia a nuestro Padre Celestial, luego a usted, nuestro pastor, por esta oportunidad para estar aquí así hablando de la palabra de Dios, que son un refugio para nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. En el desarrollo anterior estuvimos hablando acerca de la promesa que Dios le dio a Abraham, que le pasó a Isaac, luego a Jacob, el hijo de Isaac, y que Jacob se la pasa a sus 12 hijos, los Amén. cuales llegaron a Egipto y se establecieron allí.
y duraron 430 años, de los cuales una gran parte de esos años que estuvieron en esclavitud. Amén. Pero tenían una promesa y un pacto que Dios había hecho con sus padres, donde Dios le había prometido, había jurado por sí mismo que iban a ser bendecidos y que iban a tener una tierra y que de su simiente iba a venir una nación grande, un conjunto de naciones, como se le prometió a las 12 tribus también en Egipto, a través de la bendición que Jacob le pasó a Efraín, uno de los hijos menores de José. Entonces, de ahí pues vimos el desarrollo de cuando ellos salieron de Egipto con mano poderosa, cómo Dios lo liberó de la esclavitud, y de ahí ellos llegaron a la tierra, al desierto, donde iban enfocados a llegar a la tierra prometida. Amén. Pero en el monte Sinaí se le dio los mandamientos, se le da las tablas que tienen que ver con los mandamientos de Dios, y todo un desarrollo de ese proceso donde llegaron a durar 40 años hasta que se establecen en la tierra de Israel, la tierra prometida. Amén. Y ahí comienza entonces un desenlace para ir viendo cómo fue que se vino cumpliendo lo que Dios le prometió al pueblo de Israel. Amén. Recordando que el pueblo de Israel son 12 tribus. Pero vamos a ver qué pasó con esas 12 tribus, los hijos de Jacob, llamado también el pueblo hebreo, el pueblo escogido. Cómo estas cosas se fueron desarrollando hasta el día de hoy, cuál es su desenlace. Le tengo una pregunta a nuestro hermano Juan Francisco. ¿Por qué se dividieron las tribus de Israel? Amén. Damos la buenas tardes a los hermanos televidentes que están por este medio, aquí en su programa Redil de Salvación Presenta. Y sobre las 12 tribus de Israel nosotros encontramos, como ya usted venía diciendo, que el pueblo se consolida en 12 tribus con el rey David, y el Todopoderoso le dice a David que reina sobre las 12 tribus por 40 años. Luego de David viene Salomón, el cual el Dios Todopoderoso le dice a Salomón que si él se mantiene en los mandamientos, guardando lo que el Todopoderoso le hubiera prometido al pueblo, su reino iba a ser estable para siempre. De él no iban a faltar descendientes que se sentaran a reinar sobre el trono. Pero nosotros vemos en la palabra que Salomón, a pesar de toda su sabiduría que Dios le hubiera dado, desobedece los mandamientos de Dios. Y por esto, en ese punto, para que las tribus se dividieran, en el libro de Reyes, en su capítulo 11, desde su verso 11 hasta el 13, nosotros encontramos la palabra de Dios que dice que el Todopoderoso le dice a Salomón: y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, los romperé en las manos de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Aquí en el libro de Primera de Reyes, en su capítulo 11, nosotros encontramos donde el Dios Todopoderoso se le aparece a Salomón y le da una advertencia: porque tú no has guardado mis mandamientos, porque no han dado en mis estatutos, yo voy a dividir el reino, voy a quitar el reino, pero no lo voy a hacer en los días tuyos todavía, sino lo voy a hacer después de tu hijo. Entonces nosotros encontramos en la palabra que Salomón, después de la muerte de Salomón, viene Jeroboam a reinar. ¿Quién era Jeroboam? Jeroboam, el hijo de Salomón, el hijo que vino a reinar después de Salomón.
Y encontramos en esa historia bíblica donde el hijo de Salomón comienza a reinar sobre las 12 tribus, pero ya había una promesa que el Todopoderoso hubiera hecho, ya había hecho un juramento a Salomón, el cual le iba a romperle el reino, y el Todopoderoso entonces le entrega 10 tribus al siervo de Salomón, Roboam. Jeroboam, exacto. Le entrega 10 tribus, las cuales se dividen entonces en 2 reinos, que se va el siervo de Salomón, que era un siervo que Salomón tenía, y el cual hubiera tenido que salir porque ese siervo de Salomón hubiese tenido, Salomón lo quería, no lo quería dejar, o sea, le había puesto carga sobre ellos y él se hubiera rebelado, se hubiera tenido que ir, pero cuando Salomón muere, él vuelve a Jerusalén y a hacer a ver si el hijo de Salomón, Roboam, lo trata con bondad, le aliviana la carga, le había puesto al pueblo, le había puesto impuestos, y Salomón se hubiera desviado totalmente de la voluntad de Dios en muchos aspectos. Entonces, ¿qué pasa? El hijo de Salomón, dice la Escritura, que recibe consejos de los ancianos. ¿Qué puede hacer con el pueblo de Israel en ese tiempo? Los ancianos le dicen que si ese pueblo está dispuesto a servirle, que si ellos han venido pidiéndole para servirle, si él lo acepta, ellos le van a servir. Pero en la Escritura encontramos que Roboam no oye el consejo de los ancianos, sino que llama a los jóvenes y pide un consejo de ellos, los cuales ellos le dan un consejo irreversible. Le dice, si él le puso un dedo, tú le pones la mano entera. Si él le puso, ahí donde es el pueblo, por la voluntad de Dios, porque era un propósito el cual ya Dios hubiera determinado, el pueblo se divide. El Todopoderoso le entrega al siervo de Salomón 10 tribus, y se quedan 2 tribus en Jerusalén con el hijo de Salomón, Roboam, reinando, lo cual el siervo de Salomón se va a Samaria, y ahí llega entonces lo que es la división del reino de las 12 tribus de Israel, que se dividen en 2 reinos. 2 reinos. Tenemos entonces que esos reinos quedan marcados. El reino del norte se le llama Israel en Samaria. Amén. Importantísimo saber esto, porque de ahí es que se va desprendiendo parte de la profecía que Dios le da a Salomón de cómo su pueblo sería dividido, pero que no rompería el reino por completo, o sea, no lo destruiría por completo. Amén. Sino que dejaría solo una tribu en Judá, que vendrían siendo 2 tribus, porque estaba Benjamín y Judá. Exacto. En Jerusalén, el rey de la tribu de Judá, entonces quedó siendo el hijo de Salomón, Roboam. Exacto. O sea, ahí tenemos entonces una división muy importante para poder entender lo que Dios estaba haciendo y cómo estas 10 tribus estaban destinadas a desaparecer. Amén. A desaparecer por completo. Esto vino ocurriendo 700 años antes del Mesías, la destrucción de estas tribus, llamadas las tribus de Israel, o las 10 tribus, que también se le llamó Casa de Efraín. Casa de Efraín. Por el hijo de José, al cual se le dio la promesa de ser el primogénito de los hijos de Israel. Amén. Entonces ahí nosotros estamos viendo entonces un cumplimiento que se va dando a medida que va pasando el tiempo, desde la salida de los israelitas de la tierra de Egipto. Mientras ellos estaban en la tierra de Egipto se les da la promesa, luego que salen de la tierra de Egipto, llegan al desierto, se les sigue dando la promesa, hasta que llegan a la tierra de Israel, la tierra de Canaán, que era el nombre que tenía desde el principio, la tierra que fluye leche y miel. Amén. Y ahí en esa tierra viene entonces esa división. Pero hay algo más que tiene que ver con lo que Dios prometió cuando le dio la promesa a David. ¿Qué le dijo a David sobre eso, sobre esa promesa? A David le dijo, según el libro
en el libro de Segunda de Samuel, le dijo en su capítulo 7, que, ¿sabe? David, después ya de haber estado en el reino, después ya David de haber tenido todo su palacio, David fluyó en que quería preparar un lugar donde el arca del pacto reposara, porque él dijo que hubiera venido en el desierto andando de campaña en campaña, de casa en campaña, de casa en campaña, en casa en campaña. Entonces David se propuso y consulta con el profeta Natán, el cual el profeta Natán le dice: haz lo que tú te dicta tu corazón. O sea, el profeta le dijo: lo que tú hagas, tú lo vas a hacer bien. En cual Dios se le revela al profeta, le dice: no es así. Dile a David que no, que él no puede hacerme casa a mí, sino yo voy a hacerle una casa a David. Dile a David que yo voy a hacerle una casa y de él, su reino lo voy a establecer para siempre. O sea, de él va a salir un descendiente que del cual su reino no va a tener fin, refiriéndose a lo que iba a hacer con el Mesías, con Cristo. Que en el libro de Lucas, en su capítulo 1, nosotros encontramos donde cuando el ángel Gabriel se le aparece a Miriam, el ángel le dice: tú tendrás un hijo, del cual Dios va a considerarlo, a sentarlo sobre el trono de David su padre, el cual va a reinar en su reino, y su reino será estable y no tendrá fin para siempre. Hablando de esa promesa que ya Dios le hubiera hecho a David con el cumplimiento de la venida de Cristo, a esa profecía cumplida en ese tiempo. Qué bueno. Es importante ver cómo Dios cambia el panorama. Amén. De un rey queriendo edificar una casa a Dios, Dios le dice: yo te voy a edificar una casa a ti. Yo te voy a hacer una casa a ti. Y tu reino será estable para siempre. Una casa representando un reino. Estamos viendo entonces que David recibe una promesa mucho más grande, con mucho más amplitud de lo que Dios le había dicho a los patriarcas. La promesa de los patriarcas está enfocada en esto que Dios le está diciendo a David, pero Dios abre la cortina y le muestra a David de qué trataba esa promesa que le daba a los patriarcas. Amén. Abraham, Isaac y Jacob y 12 tribus. Ahora él está diciendo: es un reino. Amén. Según el libro de 2 de Samuel 7:16, le dice: tu casa y tu reinado estarán siempre seguros delante de ti. Tu trono se establecerá para siempre. Oiga eso. Que fue lo que el apóstol Pedro en el libro de Hechos, en su capítulo 2, le dice a la persona cuando el Espíritu Santo fue derramado, que le dice: a David se le prometió que su reino iba a ser estable para siempre. Sin embargo, a David nosotros todos sabemos que está aquí entre nosotros, está sepultado. No estaba hablando de David, sino que él era profeta. Y estaba escribiendo lo que iba a pasar en esta promesa. Exactamente. Y qué bueno saber eso, porque cuando se habla de reino, dentro del Evangelio, las personas ven un reino simplemente espiritual. Y sí, el reino tiene mucho que ver con lo espiritual, pero esta parte que tiene que ver con un establecimiento de un reino que el pueblo de Dios siempre estuvo esperando, ese reino tiene una manifestación Amén. Tanto espiritual como física. Un reino con un rey y con principios, con reglas y normas de un reino. Por ejemplo, dentro de ese reino encontramos lo que es el amor, el trato a la gente. Amén. Dentro de ese reino encontramos lo que es la pulcritud en cuanto a lo que es comportamiento, manera de vivir, cómo estar delante del Señor, tanto en cuerpo, alma y espíritu, cómo tratar a los demás. Amén. Todo eso y mucho más. Ese reino tiene fiestas bíblicas, Amén. Fiestas especiales, alimentación especial.
y toda una gama de cosas que tienen que ver dentro del reino. Amén, que es uno de los puntos importantes en el Evangelio, que no es algo monótono, sino es algo, un disfrute, es un gozo, Claro. que fue lo que Dios le dio a su pueblo. Por eso las 10 tribus que se van a Samaria, Dios le dijo al siervo de Salomón también, le prometió: si tú andas en mis mandamientos, si tú andas en mis estatutos, si tú no te desvías, tu reino no va a tener fin. No van a faltar descendientes que vengan de ti, que no se sienten a reinar en Samaria con 10 tribus, con el reino dividido. Pero como quiera, él se iba a dividir. Era algo que ya el Padre sabía, era alguien que no era conforme al corazón de Dios. Exacto. Y nosotros entonces encontramos en el libro de Primera de Reyes lo que comienza a hacer el siervo de Salomón. Que lo primero que comienza a hacer es a cambiar las fechas de las fiestas bíblicas, a cambiar el sacerdocio que iba a ministrar en el templo. La Escritura estaba establecido que solamente de la tribu de Leví podían ser sacerdotes para ministrar en el templo. Él dice no, que el que quiera ser sacerdote yo lo voy a poner, no importa quién sea. Cambia la fecha de la fiesta y comienza a decirle a esas 10 tribus: miren, el becerro, le hace un becerro en Samaria, le dice: este fue el becerro que lo sacó a ustedes del desierto. O sea, comienza a meterle la idolatría, y el pueblo se quedó como, ¿cómo se dice?, una paloma escauta que no percibía que lo estaban engañando. Exacto. Y fue entonces lo que sucede con este pueblo de Israel, que por desviarse de la voluntad de Dios, entonces le sucede lo que Dios le había prometido en Deuteronomio. Exacto. Que si se desviaban de sus mandamientos, lo iba a esparcir de la tierra, lo iba a esparcir por el mundo, por todos los Y lugares. cayó la maldición. Y vino la maldición. Claro. Y le cayó a las 10 tribus. Por eso, cuando se habla del reino, estamos hablando de que Dios establece un reino, y ese reino, como le dijo a David, sería estable para siempre. ¿Cuándo empezó a cumplirse ese reino? ¿Y cuándo va a tener cumplimiento total? Porque ahora mismo ese reino se está manifestando, ese reino está aquí en la tierra. Amén. A través de un pueblo, pero ¿cómo se va a manifestar al final? Y cómo empezó a manifestarse a través de la historia. Eso lo vamos a estar viendo. Es importante que la gente entienda que cuando hablamos de reino, estamos hablando de un reino real. Amén. De un reino que tiene poder. Gloria a Dios. De un reino que está establecido. Y un reino que tiene normas, orden y reglas establecidas por el Rey del universo. Gloria a Dios. Es un reino que está por encima de los reinos de la tierra, de presidentes, de gobernantes y reyes. Es un reino completamente real, aunque la gente no lo vea, aunque la gente no lo quiera entender, pero está ahí. Y viene desde la historia bíblica y se manifiesta en la historia humana. Amén. Entonces, ¿qué pasó después de que nuestro hermano Juan Francisco habla de que la promesa que Dios le da a David de un reino, una casa que se establecería para siempre, le habla de un descendiente? Sí, ese descendiente que según le dice el ángel a Miriam en el libro de Hechos, en el libro de Lucas, en su capítulo 1, verso 32, le dice: reinará sobre la casa de Jacob. Y en esta historia nosotros sabemos y hemos enseñado cuál es la casa de Jacob. Para siempre, y su reino no tendrá fin. Exacto. Esta es la promesa que el ángel Gabriel, cuando se le aparece a María para hablarle de lo que iba a pasar con ella, que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo, que le iba a descubrir que el hijo que iba a tener iba a ser algo especial. Era una promesa que ya Dios hubiera venido prometiendo desde el principio, se puede decir, porque desde el principio Dios promete esto a la serpiente cuando le da un veredicto, una sentencia, le dice que iba a venir la simiente de la mujer, iba a pisar sus cabezas. Y eso hablaba de Cristo. Sí. Y aquí el ángel viene a cumplir la promesa y le dice a María: él se va a sentar a reinar sobre la casa de Jacob. Casa de Jacob, las 12 tribus de Israel, el pueblo que Dios escogió para formar un pueblo grande en la tierra. Amén. Maravilloso. Y de ahí entonces nace
el Hijo de Dios, el Rey de Israel, Amén. que se iba a sentar a reinar sobre las 12 tribus. ¿Qué reino empezó a establecer el Mesías? ¿Por qué vino? Había una promesa hecha a los patriarcas, a las 12 tribus y a David. Y esta promesa se vio tronchada por una parte con la desaparición de las 10 tribus. Amén. Cuando las 10 tribus fueron esparcidas por los asirios en el 725 a.C., esas tribus desaparecieron. Según el libro de Oseas, Dios prometió que iban a ser enterrados, iban a desaparecer, no iban a tener compasión de ellos y que iban a dejar de ser su pueblo. Amén. Esa fue la promesa que se le dio. Según Oseas, su capítulo 9. Exacto, pero Dios también prometió ahí mismo que a quien le había dicho la no compadecida iba a tener compasión de ellos. Amén. Y a los que estaban enterrados, él lo iba a resucitar de entre los muertos, lo sacaría de su tumba. Entonces, ese cumplimiento viene a tomar lugar cuando viene Cristo. Por eso encontramos que él comienza a decir en Mateo capítulo 15, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué él usa este término? Ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque él es el buen pastor. Amén. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿De qué pastor está hablando? Del rey. Usando la analogía de oveja y pastor, él está diciendo, yo soy el buen pastor. Y soy enviado, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dando a entender su propósito. ¿A qué vino? A cumplir con la promesa. ¿Cuáles ovejas perdidas? Las ovejas perdidas de la casa de Israel está enfocado específicamente, más ampliamente, a las 10 tribus. Aunque también la tribu de Judá ya estaba perdida, pero estaba ahí. No había sido esparcido totalmente. Sí, había un remanente. Había un remanente. Esa velita encendida todavía, que no había sido totalmente apagada. Era el pueblo judío, todavía estaba ahí. Aunque necesitaban entender la verdad y recibir al Mesías, pero él fue enviado para rescatar a esas ovejas que ya estaban perdidas, que habían perdido todo rastro, toda su herencia y estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo. Amén. Él viene a buscarla. Pero de ahí depende también lo que iba a suceder con los judíos. Y es bueno que la gente sepa que cuando hablamos de pueblo de Dios, no estamos hablando solo de judíos, sino Amén. también de tribus perdidas, ovejas perdidas, que son las 10 tribus de Israel. Y cómo la profecía viene a desenlazarse en el tiempo de que el Mesías vino. Cuando entendemos esto, entendemos mejor el evangelio, las buenas nuevas de salvación, del evangelio del reino. ¿Qué reino? El reino prometido a David. Amén. El reino que se viene a cumplir cuando el Mesías viene, donde dice que se iba a sentar en el trono de David, su padre. David, el rey judío, que nace de la tribu de Judá. Amén. Y que el heredero a ese trono viene también de la tribu de Judá, que es el Mesías Yeshua, Amén. como lo conocemos, Jesús de Nazaret. Pero también él dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Sí, todo refiriéndose a lo que ya estaba escrito, a algo que estaba determinado que iba a pasar así. Está hablando de un pueblo. De un pueblo. Que ese pueblo estaba antes en Samaria y que por su idolatría fueron sacados de Samaria y no volvieron jamás. Hasta el sol de hoy no hay un solo israelita de las 10 tribus que haya aparecido como parte de la historia para volver a su pueblo Israel, excepto a través de la obra que hizo Cristo. Amén. Que es la parte interesante, que físicamente ellos no volvieron como personas de herencia sanguínea a reclamar su herencia de ciudadanía de Israel. Amén. Ni a decir yo soy de la tribu tal, soy de la tribu de Zabulón, soy de la tribu de Gad o soy de la tribu de Neftalí. No, ninguno de ellos regresaron diciendo de qué tribu eran.
se quedaron perdidos y se convirtieron en gentiles, que en la Biblia en hebreo se dice goín. Los goín son los gentiles que desaparecieron del pueblo de Israel, que se volvieron gentiles después de haber salido del pueblo de Israel. Amén. Dios usó también el término, que hay otro término ahí, si el varón lo puede leer, en Juan 10:27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Sus ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo la conozco y me siguen. Ujú. Por eso el llamado es algo preciado, porque no vinimos a los caminos por venir, sino que el Todopoderoso ya conoce a sus ovejas y ellas los conocen, los siguen. El Evangelio, por eso es tan hermoso poderlo predicar, poderlo pronunciar por todo medio, porque en cualquier lugar, en cualquier momento, Dios puede estar llamando a una oveja de esa que Él conoce y escuchar su voz. Exactamente. Que es el motivo donde hay un despertar. Y esas ovejas que Él dice que oyen su voz y le conocen, están esparcidas en el mundo entero. Amén. Y independientemente de que pertenecieran a la tribu de Israel, a las 10 tribus perdidas o no, solo van a venir a Él los que son ovejas. Solo van a venir a Él los que son ovejas, que están allá afuera en el mundo. A lo mejor, amigo, tú estás ahí escuchando y te identificas con este mensaje, con esta palabra que estamos diciendo. Es muy probable que tú seas de esa oveja que Amén. Él anda buscando y está tocando la puerta de tu corazón. Gloria a Dios. Esas ovejas perdidas, Él las está rescatando. Desde que vino Yeshua, empezó a buscar esas ovejas y luego los apóstoles siguieron esa labor. Amén. Ese fue el mandato. Exacto. Aquí tenemos, por ejemplo, a Pablo cuando enseñaba sobre la promesa que Yahweh hizo a los patriarcas sobre las 12 tribus. Interesante escuchar a Pablo diciendo que el mensaje que él estaba dando era el mensaje de la esperanza, de la promesa. Amén. Mire, por ejemplo, qué dice cuando está hablando con el rey Agripa, cuando lo están juzgando a Pablo por el mensaje que él estaba dando. Sí. Porque era un mensaje que él estaba dando. Y estaba predicando el Evangelio. El Evangelio. Amén. ¿Y el Evangelio en qué consistía? Mire lo que Pablo dice. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Él estaba hablando de qué padres. De Abraham, Isaac, Jacob y los patriarcas. Claro. Amén. Soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar, oiga como él dice, nuestras 12 tribus. Aleluya. ¿Por qué él menciona aquí 12 tribus? El evangelio que Pablo estaba predicando, oiga, ¿a quién fue enviado Pablo? A los gentiles. A los gentiles. ¿Y cómo Pablo le viene a decir a los gentiles que ellos ahora son parte de 12 tribus? Porque él dice que es un mensaje de esperanza y una promesa que Dios hizo a los padres. Porque a Pablo fue algo especial. Dice él que él se le fue revelado el misterio. El misterio. Amén. Eso es poderoso. Estamos viendo entonces que la historia de la humanidad está ligada a la historia bíblica. Amén. No es coincidencia, Dios todo lo hizo coordinado. Estamos viendo entonces que Pablo en el evangelio que está predicando menciona a las 12 tribus, donde dice, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Pablo estaba predicando que ya los gentiles podían entrar a ser parte del pueblo de Israel. Los judíos no querían aceptar esa verdad. Amén. Porque entendían que ellos eran solo el pueblo. Y que para alguien poder ser salvo tenía que entrar al pueblo con todos sus reglamentos y ritos que ellos tenían establecidos. Amén. Pero Dios le cambia el papel y ahora viene y atrae a esos gentiles, a esas ovejas perdidas, para que vuelvan otra vez a ser parte del pueblo como Dios había prometido. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Entonces él termina diciéndole que se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Pablo le dice al rey Agripa, tú sabes las escrituras, tú sabes de lo que te estoy hablando, tú crees en los profetas. Y no termina de hacer la pregunta o no espera la respuesta. Y él le dice, Tú sabes, yo sé que tú sabes. que tú sabes. Él está hablando de una resurrección de muertos Amén. en los profetas.
¿Qué escritura en los profetas habla de resurrección de muertos? O Ezequiel. Ezequiel, Amén. capítulo 37. Sí, le está hablando de Los huesos secos. huesos secos. Y eso está poderosísimo porque hueso seco está relacionado a un pueblo que había muerto, Estaba muerto. que estaba muerto. Y es lo que nos revelan las escrituras, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y pecados. Entonces, ¿qué pueblo era ese que estaba muerto? Y que Pablo ahora está hablando de resurrección y de que él está predicándole a esos muertos de que la promesa se está cumpliendo ya. Israel. Casa de Israel. Él le Esparcida. preguntó, ¿quiénes son estos huesos? Estos huesos son la casa de Israel, le dijo el Señor al profeta. Y todo tiene un contexto, un término, porque si vemos el final del Apocalipsis, ¿de dónde va el Todopoderoso a levantar a su pueblo? De los cuatro extremos de la tierra. ¿Dónde está su pueblo? Esparcido entre las naciones. Entre las naciones. Esto lo encontramos en Hechos 26 en adelante. Lea Hechos 26 en su casa tranquilo para que corrobore lo que estamos diciéndole acerca de lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo al rey Agripa, y que el mensaje del evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando estaba enfocado específicamente en rescatar a esas ovejas que estaban perdidas y que estaban formando ahora parte del pueblo de Dios como parte del cumplimiento. Pero hay otro evento que tiene que ver con los apóstoles también, hermano Juan Francisco, que es en el libro de Hechos 15. Amén. Aquí vemos a los apóstoles que reconocieron las 12 tribus perdidas también. Amén. ¿Cómo? Mire que dice el versículo 12 de Hechos 15. Dice, toda la multitud hizo silencio. Aquí estamos viendo cuando los apóstoles se reunieron por el conflicto que había entre los judíos y los apóstoles por el tema de los gentiles. Amén. Que no querían que los gentiles entraran a ser parte del pueblo de Dios si no se circuncidaban. Sí, le estaban poniendo carga. Exactamente. Entonces se reunieron y dice acá, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo, que es Santiago, Amén, respondió diciendo, escuchadme, hermanos. Simón, o sea, Pedro, ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo caído, el tabernáculo de David que ha caído. Oiga eso, tabernáculo de David. Amén. ¿De qué está hablando aquí? Y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Amén. Esto se encuentra en el libro de Amós capítulo 9. Y si usted lee el libro de Amós, que no lo vamos a leer hoy por falta del tiempo, pero lea el capítulo 9 de Amós para que usted vea que ahí está hablando de el anuncio, ahí en el capítulo 9, donde se le anuncia el castigo al pueblo de Israel, a las 10 tribus. Sí, amén. Pero también su restauración. Su restauración. Se le anunció que iban a ser castigados, iban a ser enviados a las naciones por su idolatría, pero se le dijo que después de esto volvería y reedificaría el tabernáculo caído de David. Amén. Ellos estaban condenados a una sentencia de desaparecer, pero una restauración también. Y esa restauración la estamos viendo ahora en el libro de Hechos también, capítulo 15, que empezó en el Hechos 2. Amén. Porque ahí habían también de esas tribus que estaban en otras naciones. Sí, ahí comenzó lo que era la restauración. Ahí empezó la restauración que el Espíritu Santo empezó a hacer en esos corazones. Por lo tanto, aquí tenemos a los apóstoles diciendo que el tabernáculo caído de David estaba siendo reedificado. Cuando Amén. ahí habla de tabernáculo caído, está hablando del reino, las tribus perdidas, del pueblo que había sido esparcido, que había sido arrancado de la tierra de Israel, que Dios permitió que sucediera como parte del castigo. Por lo tanto, esta historia que tiene que ver
con la restauración de Israel, el pueblo escogido, está íntimamente relacionada al evangelio del reino que hoy nosotros predicamos. Amén. Que Cristo vino a salvar lo que se había perdido y que por medio de su sangre ahora Él rescata a esos que están perdidos, que son parte del pueblo, porque están allá afuera en el mundo perdidos y no tienen idea de estas profecías. Amén. De que Dios está rescatando a su pueblo que desde la antigüedad había sido esparcido y que se mezcló entre las naciones, adquirió nuevos idiomas, nuevas culturas, idolatría, paganismo, hechicería, toda clase de mal entre las naciones, pero que están volviendo. Amén. Era el punto, era donde nosotros venimos. Exactamente. Amén. Sí. Maravilloso. Y finalmente vamos a ver que hay muchos versículos en la Escritura del Nuevo Testamento que nos hablan de este tema. Amén. Y de cómo Dios hizo una sola nación, ya no dos, porque antes estaba dividida. Sí. El reino de Judá Y reinos de Israel. y reino de Israel, el cual se había perdido y que se han vuelto religiones aparte del pueblo de Dios. Amén. Pero los apóstoles escribieron sobre eso y vamos a ver algunos versículos rápidamente que tienen que ver con eso. Por ejemplo, hermano Juan Francisco, ¿qué versículo tiene usted ahí para que la gente lo entienda? O según el libro de Efesios, su capítulo 2, verso 12, dice el apóstol Pablo: recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en la alianza ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin esperanza, en este mundo sin Dios y sin esperanza. Eso Y se sí, encuentra. En el libro de Efesios, en su capítulo 2, verso 2. ¿Qué significa eso? Eso significa que antes estaban separados de la nación de Israel. Ajá. Quiere decir que está hablando de un pueblo separado De un pueblo separado. y que no tenían parte en el pacto. ¿Cuál pacto? De Abraham, Isaac y Jacob, Alianza y la promesa. y la promesa de Dios. Amén. O sea, que sigue hablando de lo mismo. Y vivían sin Dios y sin esperanza. Exactamente. Entonces, ahora Pablo le está diciendo que ya no viven así, que ya son parte. Sí, por eso, amén. Por eso le dice en el libro de los Gálatas, le dice: y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Ok. El libro de Gálatas en su capítulo 3, verso 29. Excelente. ¿Qué puede significar eso? O le está anunciando: si ustedes son de Cristo, ustedes ya ahora han formado parte del pueblo. Ya están injertados al pueblo, de donde ustedes fueron desarraigados, donde fueron quitados. Ahora el Dios Todopoderoso está cumpliendo su promesa, que si se arrepentían de todo corazón, a donde quiera que estuvieran, en cualquier lugar de la parte de la tierra, Él lo iba a traer otra vez a formar parte del Ahora pueblo. somos descendientes de Abraham. Exacto, no de un pueblo en sí que vive en Medio Oriente, sino ahora es por fe. Por fe y la promesa dada a Abraham. La promesa dada a Abraham. Entonces significa que estoy conectado nueva vez al origen, Al origen. por la fe. Amén. En el Mesías, heredero según la promesa. Lo que Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David y todos los profetas que hablaron de eso. Ahora estoy conectado a esa promesa que se empezó a cumplir cuando vino Cristo y que va a terminarse de cumplir cuando Él venga. Cuando Él vuelva otra vez. Pero hay un texto importante que habla de eso. Amén. Cuando Pablo le dice: ustedes estaban separados de la nación de Israel y no tenían que ver nada con los pactos ni la promesa. En Efesios 2, ahí mismo, en el verso 19, él le dice: así pues, ustedes ya no son extraños Gloria a ni Dios. extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Aleluya. Aleluya. Aquí está hablando específicamente de un pueblo, de una nación a la que yo me hago conciudadano. Y esa nación tiene un nombre, se llama Israel.
Y estoy Amén. hablando del Israel de Dios, del Israel a través de Cristo. Gloria a Dios. El verdadero Israel es aquel que cree en Cristo y que ha sido injertado al buen olivo y que ahora está siendo parte de la promesa de los pactos que Dios hizo y que está siendo beneficiado con todo esto que se experimenta dentro del reino de Dios en el Evangelio. Amén. Con ciudadano significa que es parte de la ciudadanía, Amén. que fue adquirido como ciudadano, que tiene todos los derechos de ciudadano, Todos los beneficios. todos los beneficios de Amén, ciudadano. amén. Y ese reino es real, recuerden, ese reino no es ficticio, no es un reino que anda volando, es un No. reino que está establecido parcialmente y que se va a completar en la segunda venida de Cristo a establecer su reino aquí en la tierra. Gloria a Dios. Todos los reinos de este mundo van a pasar, reinos impíos, reinos que no creen en Dios, que no quieren nada con la palabra de Dios, van a pasar y el reino de Dios será establecido por completo. Ahora mismo está establecido en nuestros corazones. Amén. Y todos los que son parte del pueblo de Israel, llamado por Dios, restaurado por Dios, que han sido resucitados de entre los muertos, como se le dijo en Ezequiel 37, huesos secos vuelvan a la vida Reciban el Espíritu. y recibieron el Espíritu. Gloria a Esos Dios. huesos somos nosotros que hemos Amén. vuelto a la vida. ¿De dónde lo sacó Dios a usted? Del mundo allá perdido. Amén. A mí también y a todos los que están escuchando, que vienen al Señor, vienen a ser parte, dice aquí también, de la familia de Dios. Existe un solo pueblo. Ya no hay dos naciones, sino uno. Él hizo de los dos pueblos un solo pueblo. Amén. Y ese solo pueblo tiene un solo rey y un solo reino. Gloria a Dios. Por Amén. eso el evangelio que predicamos es un evangelio que tiene que ver con el Antiguo Testamento, por las promesas que se hicieron allá y los pactos que se prometieron allá, que se hicieron allá, vienen a repercutir ahora en Cristo, en el Mesías, con el nuevo pacto y un reino que se establece en el corazón, en los hogares de las personas que creen en el Mesías y que empiezan a cambiar de vida, Amén. a vivir de acuerdo a las normas y orden de Dios. Amén. Y eso hace de nosotros un pueblo especial, bienaventurado de Dios. Amén. Amén. Esto es lo que tenemos por hoy. Vamos a dejar a nuestro hermano Juan Francisco con unas últimas palabras y estaremos despidiéndonos. Amén. Amén. No, es muy especial y muy importante de que como creyente en Cristo y usted, amigo, que todavía quizá no haya conocido de este reino y de este evangelio glorioso, le invitamos a que se enamore de las Escrituras y que se enamore de estudiar y hablar con Dios, porque Él está disponible para llamarte, para hacerte entender el propósito para el cual viniste a esta tierra, que no fue solamente por venir, sino que hay algo que Dios escribió de ti en este libro glorioso, las Escrituras, para que tú conozcas tu identidad, que eres alguien con beneficio y con bendiciones especiales en esta tierra y que viniste no para morir para siempre, sino para que tenga vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Damos gracias al Todopoderoso. Gracias, Amén. hermano Juan Francisco, por Sí. compartir con nosotros esta Bendiciones. tremenda Padre, bendición bendiga por que todos. hemos tratado hoy acerca del el pacto y la promesa para Israel, el pueblo de Dios, el cual el Señor ha venido a rescatar y que por medio de su sangre tenemos el perdón de pecado y somos injertados en su nación. Amén. Damos gracias al Todopoderoso por ustedes y esperamos que para la próxima semana puedan estar con nosotros a las 3 de la tarde por este canal de Cana TV. Y recuerden, el Redil de Salvación es un lugar de refugio para su vida. Muchas gracias y shalom. Shalom. Aún antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios
ganarlo, no lo merezco.